¿Qué tal? Saludos. Continúo con la descripción del hombre moderno, tomando en cuenta el libro de Alfredo Sanz, El hombre moderno. Y he compartido varios capítulos anteriores con las diferentes características del hombre moderno, ¿no? Como su falta de interioridad, el consumismo. Y bueno, en este episodio voy a compartir el relativismo. Recuerda escuchar los episodios anteriores para que puedas entender el hilo del libro. Empiezo. El relativismo. Otras de las notas del hombre moderno es el relativismo. Caracterízase esta tendencia por una interpretación muy peculiar del concepto de verdad. Por cierto que ésta no es sino la conformidad de la inteligencia con el objeto considerado. Implica, sin duda y esencialmente, una inobviable relación. Y en este sentido se puede decir que la verdad es relativa. Pero el relativismo afirma algo diferente al considerar que la norma de la verdad no es el objeto acerca del cual se emite un juicio, sino otras cosas. Por ejemplo, la psicología del sujeto, lo que se afirma en el ambiente, las condiciones culturales de una sociedad. En otras palabras, toda verdad es relativa en sentido de que sólo es válida en relación con el sujeto que piensa. Por tanto, el bien, la ética, la religión, etc., sólo valen para el sujeto o a lo más para un grupo de sujetos, y ello en dependencia de diversos condicionamientos, sin que sea admisible verdad alguna necesaria. Mientras que para la filosofía realista, el objeto es la medida de verdad válida para todos los sujetos enteramente igual, sean cuales fueren las condiciones en que se produce el conocimiento, esta medida común desaparece tan pronto como se la ubica en un sitio distinto del objeto mismo. En su encíclica Fides et Ratio dice el Papa que para no pocos de nuestros contemporáneos el tiempo de las certezas ha pasado irremediablemente. El hombre debería ya aprender a vivir en una perspectiva de carencia total de sentido, caracterizada por lo provisional y fugaz. La verdad se vuelve entonces relativa en el sentido de que existen para una persona y pueden simultáneamente no existir para otra. Con ello, el relativismo rechaza la validez universal de la verdad. Como escribe el Papa en la encíclica recién citada, la legítima pluralidad de posiciones ha dado paso a un pluralismo indiferenciado, basado en la convicción de que todas las posiciones son igualmente válidas. Este es uno de los síntomas más difundidos de la desconfianza en la verdad que es posible encontrar en el contexto actual. En esta perspectiva, todo se reduce a opinión. Tal es el relativismo en sentido estricto. ¿No sería, en cambio, relativismo creer que nuestro entendimiento puede comprender el objeto relativamente, con mayor o menor perfección, si bien nunca de manera exhaustiva? En otras palabras, como escribe Lewis, el relativismo subjetivista no cree que los juicios de valor sean siquiera realmente juicios. Son sentimientos o complejos o actitudes producidos en una comunidad por la presión de su ambiente y de sus tradiciones, y difieren de una comunidad a otra. Decir que una cosa es buena es simplemente expresar nuestro sentimiento hacia ella, y nuestro sentimiento hacia ella es el sentimiento que hemos sido condicionados a tener. En la encíclica que acabamos de aludir afirma el Papa que toda verdad, incluso parcial, si es realmente verdad, se presenta como universal. Las hipótesis pueden ser fascinantes, pero no satisfacción. Para todos llega el momento en el que, se quiera o no, es necesario enraizar la propia existencia en una verdad reconocida como definitiva, que dé una certeza no sometida ya a la duda. Existe también un relativismo en el campo de los valores, y es cuando se atribuye a estos una validez relativa,
es decir, que sólo tienen importancia para un hombre, raza o tiempo determinados. Según dicha posición, no hay valores absolutos que valgan independientemente de esas determinaciones particulares. Por eso, todos ellos, sin excepción, están sujetos a los sucesivos avatares de la historia, no existiendo valores imperecederos que obliguen a todos los hombres, razas y épocas. Según Nietzsche, compete a los señores de la tierra determinar en cada época las tablas de valores que la humanidad y los pueblos deberán acatar. También a ello se ha referido Lewis denunciando la fatal superstición de que los hombres pueden crear valores, que una comunidad pueda elegir su ideología como los hombres eligen su ropa. Este tipo de relativismo no comprende que si bien hay valores mudables y creados por el hombre, los valores fundamentales de la existencia están necesariamente ligados a la estructura esencial del hombre. El relativismo no es de cierta data. Podríase decir que el hombre se siente permanentemente tentado a forjarse una tabla propia de verdades y de valores, según su idiosincrasia o sus conveniencias. Ya hay de ello antecedentes en el antiguo pensamiento griego, por ejemplo entre los estoicos. Pero detengámonos mejor en la concepción relativista que propugnaron algunos autores de los últimos siglos y que fundan más de cerca el actual relativismo. Una figura clave es Hume, quien exhortaba a cometer una grave revolución en el campo de la ética. ¿Cómo determinar qué cosa es valiosa y qué reprobable? Se pregunta. Para ello, distingue cuatro clases de cualidades valiosas. Cualidades que son útiles para la comunidad, cualidades que son útiles para nosotros, cualidades inmediatamente agradables a nosotros mismos y cualidades inmediatamente agradables a otros. Queda claro que no hay verdad ni valor en el sentido clásico, adecuación de la mente con la realidad, sino que la verdad y el valor dependen de la utilidad y del agrado que las cosas produzcan. Hume concedía el primado no a la inteligencia, sino a lo que él llamaba la inclinación. Lo que es inteligible solicita sólo la fría aprobación del entendimiento. Lo que es bueno, en cambio, toma posición del corazón y nos mueve a abrazarlo. Como se ve, el filósofo inglés exalta el sentimiento que pasa a ser el criterio último de valoración moral, con lo que muestra que es hedonista y, a través de ello, relativista. Se ha dicho que la exaltación del instinto, la inclinación natural, el sentimiento, los intereses, lo material, todo ello en oposición a la razón, es muy propio de los pensadores ingleses, sobre todo de Hume. Nos hemos detenido un tanto en este autor porque su influjo en la historia posterior del pensamiento ha sido notable. También es importante en este sentido el pensamiento de Herder. Julián Benta en su libro La Trahison des Clercs, publicado en 1926, afirma que la transmutación de la cultura en mi cultura es el distintivo de la era moderna, uno de los legados del romanticismo alemán, con su admirado espíritu nacional, según lo explica Herder en su libro Otra filosofía de la historia, de 1774. El pensador alemán afirma que es preciso terminar con ese error recalcitrante de juzgar con criterios intemporales el bien, la verdad y la belleza. No son estos valores ideales, sino que tienen origen en el espacio y en el tiempo. Son locales. Solo hay valores regionales. Sócrates es un ateniense del siglo V a.C. Para valorarlo como corresponde, hay que compararlo con sus compatriotas y los hombres de su tiempo, no con un hombre ideal, ni con Spinoza o Kant. La Biblia es una expresión poética del alma hebraica, hay que valorarla en su contexto, de donde concluye Benda, quizás con una cierta exageración, desde siempre, o para ser más exacto, desde Platón hasta Voltaire,
la diversidad humana había comparecido ante el tribunal de los valores, apareció Herder e hizo condenar por el tribunal de la diversidad todos los valores universales. En el actual relativismo han influido diversas corrientes de pensamiento. Por ejemplo, el pragmatismo, que en su última encíclica define el Papa como la actitud mental propia de quien, al hacer sus acciones, excluye el recurso a reflexiones teórico-éticas o a valoraciones basadas en principios éticos. Se esconde en él una tendencia preferencial por lo práctico y fáctico, en detrimento de la contemplación de la verdad. Asimismo, el fideísmo, o sea, el hecho de creer porque se cree, sin basamento alguno en lo que diga la razón, pero principalmente el evolucionismo, según el cual la verdad es algo en perpetua transformación, así como nada existe en el mundo orgánico, afirma Paulsen, que permanezca de un modo absoluto, lo mismo ocurre en el orden intelectual, todo en él es mudable. Cassirer, filósofo neokantiano, piensa que es inútil pretender que el entendimiento conserve ciertas formas permanentes de verdad. Para Eucken, también neokantiano, la verdad es hija del tiempo. Dicho evolucionismo está íntimamente unido con el historicismo, cuya tesis fundamental, como dice el Papa en su encíclica, consiste en establecer la verdad de una filosofía sobre la base de su adecuación a un determinado periodo y a un determinado objetivo histórico. De este modo, al menos implícitamente, se niega la validez perenne de la verdad. Lo que era verdad en una época, sostiene el historicista, puede no serlo ya en otra. Resulta interesante advertir cómo el Papa incluye entre estas corrientes el democratismo liberal. Se ha informado un concepto de democracia que no contempla la referencia a fundamentos de orden axiológico y por tanto inmutables. La admisibilidad o no de un determinado comportamiento se decide con el voto de la mayoría parlamentaria. La postura relativista se ha extendido hasta el campo del arte, donde triunfa también el subjetivismo más radical, la entre comillas originalidad a ultranza. No pensaban así los artistas de antaño. Como ha escrito Coomerswamy, el hombre libre no trata de expresarse a sí mismo, sino aquello que ha de ser expresado. Desde todos los puntos de vista, el artista tradicional se consagra al bien de la obra que hay que hacer. La operación es un rito. El celebrante, ni intencional ni siquiera conscientemente, se expresa a sí mismo. ¿Cuál es el origen mental de esta posición filosófica? Quizás tenga algo que ver con lo que Nietzsche llama la ley del resentimiento. Cuando uno es incapaz de vivir según lo que señala la razón, fácilmente, en un secreto deseo de venganza, minimiza o desprecia racionalmente el sistema de valores positivos que no ha podido o querido encarnar. Así, el relativismo doctrinal puede provenir del resentimiento contra las ideas consagradas por la tradición. Si se aceptara que la verdad es permanente e invariable, habría que hacer un esfuerzo de reforma personal para adecuarse a la misma. Como no se lo quiere hacer, se inventan sin pausa nuevas doctrinas, o mejor, ideologías que van reemplazándose unas a otras, merced a las cuales el hombre adquiere una aparente tranquilidad intelectual y se venga de lo que no dudó o no quiso hacer. Paralelamente a este procedimiento mental, Max Scheler ha elaborado una luminosa demostración de cómo la doctrina del humanitarismo disimula paradójicamente una fundamental incapacidad de amar al hombre y una aversión tenaz a la naturaleza humana, a sus ideas y a sus valores. En la misma línea señala Marcel de Corte cómo a veces la gente, para vengarse de los valores permanentes, para desquitarse de lo que llaman el fixismo de la verdad, que resulta tan antipático, se aplica deliberadamente
y con una inquina minuciosa a mancillar dichos valores. Dios, la verdadera libertad, la fidelidad conyugal, la misericordia con el prójimo, la patria, etc., sea tratando de destruirlos por el miedo del ridículo y la parodia, sea deformándolos de una manera hipócrita y vaciándolos de su contenido para subordinarlos a apetitos inferiores o bastardos. Este proceso clásico está admirablemente ilustrado por la fábula del zorro y las uvas. Están verdes las uvas. El hombre moderno ha inaugurado la época de la devaluación generalizada, una serie increíble de teorías abstractas de calidad cada vez más mediocre y que pasan una tras otra, hundiéndose siempre de nuevo en la mitología, han sido elaboradas para disolver las doctrinas y los valores que durante siglos formaron la trama de una existencia humana moralmente equilibrada. Hemos tratado de exponer las raíces históricas del relativismo y sus razones, llegando a lo que sucede en nuestro tiempo. El hecho es que tras la renuncia a una tabla de valores y de doctrinas permanentes e inalienables, tras la renuncia a los dogmas sobrenaturales y a las verdades naturales, el relativismo, con una sonrisa de escepticismo en los labios, anuncia la supervivencia de un solo absoluto, que todo es relativo. Esta pasa a ser la única verdad intangible. Alan Bloom, en un estudio sobre la decadencia de las humanidades de los Estados Unidos, nos afirma: hay una cosa de la que un profesor que enseña en una universidad norteamericana puede estar seguro, y es que cada uno de sus alumnos, en el momento en que emprende estudios superiores, cree o dice que cree que la verdad es relativa. En la actualidad no son pocos los que piensan que es más propio de una persona inteligente, entre comillas, dudar, que, entre comillas, afirmar. El que afirma es considerado como una persona cuadriculada, de mente obtusa, incapaz de matices. Ahora, dice Rojas, todo es negociable, todo es traficable en el supermercado de las verdades. No existe más la verdad, sino mi verdad, tu verdad. Cada quien se fabrica la suya, según sus propias preferencias, lo que le gusta y apetece. Una verdad a la carta. El relativismo se muestra así como el nuevo código ético, el código hoy imperante. Todo puede ser, alternativamente, positivo o negativo. No existe nada absoluto. Ello hace imposible cualquier tipo de diálogo serio, ya que no hay puntos comunes de referencia, no hay una realidad exterior en la cual coincidir. El hombre moderno es, así, un hombre esencialmente pragmático, lo que lo vuelve un sujeto trivial, volátil a la deriva, como un corcho sobre el oleaje, no interesándose por los grandes temas de la existencia. Solo le resta una difusa melancolía, una cierta nostalgia de la verdad, sin significación ni contenido. Se ha dicho que nuestra época es la época de la incertidumbre. En tiempos anteriores el hombre se preguntaba: ¿estoy dispuesto a hacer lo que debo? Pero en tiempos como los nuestros la pregunta es otra: ¿cómo saber qué es lo que debo? La desesperada solución propuesta por Sartre, de que cada cual debe establecer su propio código de conducta, no parece satisfactoria, ya que resulta difícil admitir que una persona pueda sentirse éticamente obligada a algo cuya única razón de valer ha sido su personal y arbitraria decisión. El argumento hoy más recurrido para calmar la conciencia es el del consenso. Algo es verdadero si hay consenso acerca de ello, es decir, que se hace depender la verdad de la convergencia de opiniones. Algo será negativo o positivo según opine la mayoría, lo que hace que este hombre relativista sea un hombre sin referentes, sin puntos de apoyo, envilecido, rebajado, cosificado, que no sabe a dónde va, un hombre que, en vez de ser brújula, es veleta.
Aquí viene al caso recordar lo que dice Rafael Gambra en su magnífica obra El silencio de Dios, a saber, que el lema subliminal del hombre moderno pareciera ser ¿por qué no? Es decir, no afirmes nada seguro, como estable y permanente, atrévete a ir siempre más allá. De esta manera, como escribe Rojas, ha aflorado en el hombre una nueva pasión, la pasión por la nada. Ni siquiera es capaz de auténticas rebeliones, porque, en la era del vacío, su ideal es aséptico. Solo le queda intentar un nuevo experimento, hacer tabla rasa de todo para ver qué sale de esta rotura de directrices. Al no tener ninguna certeza dónde aferrarse, ha perdido la capacidad de comprometerse, según se ve con especial claridad en el campo conyugal, donde el matrimonio es cada vez menos estable. Ya no hay fidelidades permanentes, todo es revertible, revisable, rescindible. La victoria del relativismo trae consigo el imperio de la mediocridad. Ernest Hellout nos ha dejado una descripción pormenorizada del hombre mediocre. Siente especial deferencia por la opinión pública. No habla jamás, siempre repite, admite a veces algún principio, pero sin atreverse a sacar las consecuencias. Si llegas a ellas, te dirá que exageras. Si la palabra exageración no existiera, el hombre mediocre la inventaría. Admira un poco todas las cosas, pero no admira nada con calor. Teme comprometerse. Le gustan los escritores que no dicen si sí ni no sobre asunto alguno, que nada afirman, que se avienen con todas las opiniones contradictorias, se destaca por seguir la corriente, se erige en el enemigo más feroz del hombre de genio. Lamenta que la religión cristiana tenga dogmas. Quisiera que enseñara tan solo la moral. Y si le dices que su moral sale de sus dogmas, como la consecuencia sale del principio, responderá que exageras. Y bueno amigos, con esto llego al final de este episodio. En el próximo estaré compartiendo la informalidad. Recuerda compartir el episodio, suscribirte al canal, darle me gusta. De igual manera puedes apoyar al canal desde el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido hasta el próximo episodio. Muchas gracias.